Hola, soy Tormenta en un nuevo video, espero que lo disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos. El anime, los personajes y la historia no son míos, créditos a sus respectivos creadores. Ah. Ja, ja, ja. Un grito agudo resonó en un pueblo tranquilo. El grito, claramente proveniente de un joven, sobresaltó a los Pokémon cercanos, obligándolos a dispersarse aterrorizados. Ash. ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? Dentro de una casa cercana, una mujer madura en pijama, de figura elegante y voz llena de preocupación, llamó hacia la puerta cerrada de un dormitorio. Mamá, estoy bien. Acabo de tener una pesadilla. Vuelve a dormir. La voz de Ash provenía de adentro. Estaba tendido en la cama, empapado en sudor. Si algo anda mal, ven a mí. Te ayudaré con lo que sea, respondió Delia con preocupación en su voz, luego regresó a regañadientes a su habitación. Ash yacía inmóvil en la cama, mirando al techo. Su expresión era demasiado sombría para un niño de 5 años, sus ojos eran oscuros, cargados de una emoción que superaba con creces su edad. Eso es porque Ash no era realmente Ash. Era un transmigrante. Un alma renacida. Su nombre original era Rei, una huérfana de la tierra. Aunque no tenía familia, Rei era notablemente inteligente. Con su mente aguda, había construido una modesta fortuna a los 22 años. Aunque no era absurdamente rico, tenía una posición acomodada y vivía cómodamente. A los 26 encontró el amor, o eso creía. La mujer de la que se enamoró lo cambió todo. Ella amaba a Rei, o eso parecía. En realidad, era su dinero lo que ella amaba. Su actuación fue impecable. Durante 3 años, ella le engañó por completo. Luego, cuando Rei tenía 29 años, vació su cuenta bancaria y desapareció de su vida. Devastada, Rei se sumergió en el escapismo. A los 29 años, pasaba los días inmerso en anime y juegos. Aunque se quedó con su fortuna, no pudo quedarse con la casa. Por suerte, estaba asegurada a su nombre. Se ganaba la vida trabajando en línea, manteniendo un estilo de vida estable aunque solitario. Entonces, un día, el destino le volvió a dar una mano cruel. Se topó con ella. La mujer que destrozó su mundo. Había regresado al país tras perder la mayor parte del dinero que robó en una inversión fallida en el extranjero. Con sus últimos fondos, intentaba abrir una tienda de ropa. Verla de nuevo desató una tormenta de odio en el corazón de Rei. No solo estaba furioso, sino obsesionado. Como huérfano, siempre había valorado la familia, el amor y la lealtad. Su traición había roto algo sagrado. Una noche, incapaz de soportarlo más, Rei estalló. La confrontó. Ante su mirada horrorizada, sacó un cuchillo y la apuñaló en el corazón, acabando con su vida de un solo golpe. Rei había probado la venganza, y era embriagador. Ese momento marcó el inicio de un camino oscuro. Su amargura se volcó hacia el exterior. Empezó a atacar a quienes habían escapado a la justicia. Funcionarios corruptos, criminales que usaban su poder e influencia para evadir la ley. Durante los siguientes 10 años, Rei vivió en la sombra. Se convirtió en un asesino profesional. Preciso. Despiadado. Intocable. Mercenarios, traficantes de personas, narcotraficantes, ningún objetivo era demasiado peligroso. Rei incluso acabó con todo un cártel una vez, dejando solo cenizas y cadáveres. Pero el mundo tiene una forma de alcanzar incluso al depredador más letal. Durante una misión de asesinato dirigida al mayor sindicato de drogas, Rei fue traicionada. El cliente le había tendido una trampa. Las fuerzas gubernamentales le tendieron una emboscada, y un micromisil atravesó su cuerpo. Pero Rei ya lo había anticipado, siempre llevaba un sistema de seguridad. Un explosivo avanzado escondido en su mochila. Si iba a caer, se llevaría al enemigo con él. Cuando el misil impactó, Rei activó la bomba. Cientos de vidas desaparecieron en una tormenta de llamas. Todos ellos criminales. No hay inocentes. Lo que nadie notó, sin embargo, fue la ola carmesí de intención asesina y energía del alma que estalló en el momento de la muerte. El alma de Rei, impregnada de años de odio y derramamiento de sangre, rompió el velo del espacio y abandonó la tierra por completo. Cuando volvió a abrir los ojos, ya no era un hombre. Era un embrión. Consciente, despierto y creciendo dentro del útero de Delia Ketchum. Rei estaba casi completo. Ya oía voces apagadas del exterior. Y pronto, se dio cuenta de algo que lo conmovió más que cualquier otra cosa en sus 2 vidas. Este era el mundo de Pokémon. El mismo mundo que una vez vio en televisión, el mundo al que escapó tras un desamor. Nunca imaginó que realmente existía, no solo como un anime, sino como un universo real.
Un mundo extraño y maravilloso, lleno de más que solo personas y animales. Contaba con Pokémon. Criaturas místicas con poderes elementales, capaces de crecer, evolucionar y crear vínculos con los humanos. A lo largo de los años, los humanos han construido toda una profesión a su alrededor. Entrenadores Pokémon. Los entrenadores lucharon, capturaron y entrenaron Pokémon para fortalecerlos. A cambio, los Pokémon forjaron alianzas sólidas y leales con sus entrenadores. Pero este mundo no era exactamente el que Rey recordaba. Las reglas eran diferentes. La cronología, incierta. La trama que conocía del anime y los videojuegos hacía tiempo que se había desvanecido de su memoria. Al fin y al cabo, no había visto Pokémon desde que se convirtió en asesino. Ahora renacido como Ash Ketchum, con sus recuerdos intactos pero un conocimiento incierto del mundo, Rey, no, Ash, se preparó para enfrentar una segunda vida. Pero esta vez no se dejaría engañar. Esta vez, él tomaría el control. Esta vez, se convertiría en el mejor. Tras el nacimiento de Rey, fue Delia quien le puso el nombre de Ash Ketchum. Al mismo tiempo, en otra casa de Pueblo Paleta, nació también un niño llamado Gary Oak. Aunque Ash poseía la mente de un adulto, no podía controlar las ansias de comer, beber o dormir de su cuerpo infantil. Bajo el cuidado meticuloso de Delia, Ash creció rápidamente. Durante este tiempo, Ash fue comprendiendo poco a poco sus orígenes y la historia de Delia. Delia era originaria de Pueblo Paleta y se crió en un orfanato. Fue el director del orfanato quien le puso el nombre de Delia. Creció siendo de una belleza deslumbrante, con un porte gentil y elegante que le ganó la admiración de muchos pretendientes. Sin embargo, los rechazó a todos con una sonrisa amable. Todo cambió con la llegada de un viajero llamado Lance. Desde el momento en que vio a Delia, Lance quedó prendado de su carácter afable y su presencia virtuosa. Lance la perseguía con una dedicación inquebrantable. Tras mucho esfuerzo, finalmente conquistó el corazón de Delia. Sin embargo, como pertenecía al poderoso clan dragón, se le prohibió casarse con una forastera, especialmente con alguien de tan bajo estatus social. A pesar de eso, a Delia no le importaba. Como huérfana, esperaba poco, y en un mundo sin monogamia estricta, se conformaba con ser concubina. Pero la realidad era mucho más cruel. Los ancianos del clan dragón desaprobaban a Delia y no veían ningún valor en ella. Con el tiempo, se desplegó el melodrama típico. Luchas internas de clanes por el liderazgo. Aunque Lance y su hermano mayor tenían una relación cercana, solo uno podía convertirse en patriarca del clan. Bajo la presión de los ancianos del clan, los dos hermanos se vieron obligados a llegar a un compromiso. Lance finalmente abandonó a Delia. 6 meses después del nacimiento de Ash, Lance llegó a Pueblo Paleta por última vez. Quería llevar a Delia de vuelta al clan dragón. Para entonces, su hermano había tomado el control del clan, con el apoyo de Lance y de su propio hijo, nada menos que el prometedor campeón de canto, Lance Jr. Con el poder consolidado, Lance esperaba poder finalmente darle a Delia un lugar digno. Pero Delia se negó. En el momento en que Lance la abandonó, algo en su interior murió. Ya no lo veía de la misma manera. Aunque comprendía el dolor que podría haber sentido, no podía perdonarlo por irse cuando más lo necesitaba, sobre todo después de descubrir que estaba embarazada. Ante el firme rechazo de Delia, Lance no tuvo más remedio que irse. Nunca regresó a Pueblo Paleta. Desde entonces, Delia crió a Ash sola. La vida era dura. Y, sin embargo, el destino aún le tenía reservado un último giro. Un día, durante un chequeo médico rutinario, Delia se encontró con el profesor Samuel Oak, el renombrado investigador Pokémon de Pueblo Paleta. En cuanto la vio, el profesor Oak se quedó atónito. Delia se parecía notablemente a su difunta esposa. Años atrás, el profesor Oak había sido un investigador decidido, casado y con un hijo. Su esposa estaba embarazada de nuevo, esta vez de una hija, Delia. En ese momento, el profesor Oak había logrado grandes avances en su investigación. Pero el equipo Rocket se había dado cuenta. Querían sus hallazgos para ellos mismos y atacaron a su esposa embarazada. Enfurecido, el profesor Oak usó todo el poder de la familia Oak para resistir, y en el proceso, el equipo Rocket sufrió una derrota aplastante. Sin embargo, su esposa ya había huido. Sola y en trabajo de parto, llegó hasta Ciudad Verde antes de desplomarse. Un agente de patrulla la encontró y la llevó al hospital, donde dio a luz a Delia. Desgraciadamente, la entrega fue demasiado para su cuerpo. Murió de agotamiento poco después. Delia quedó huérfana y fue internada en un orfanato, cuyos orígenes se desconocen. Cuando el profesor Oak finalmente localizó a su esposa, solo encontró su cuerpo.
En cuanto a Delia, todo lo que supo fue que el niño había sido adoptado desaparecido en el sistema. A pesar de buscar con todas sus fuerzas, el profesor Oak no encontró nada durante muchos años. El orfanato que había acogido a Delia estaba ubicado en un lugar remoto y apartado. Cuando finalmente alcanzó la mayoría de edad, Delia dejó el orfanato y se estableció en la cercana Pueblo Paleta, convirtiéndose en una de sus primeras residentes. Aunque el profesor Oak también vivía en Pueblo Paleta, su laboratorio estaba ubicado en lo profundo de las tierras altas boscosas de las afueras. Incluso a pie, se tardaba más de una hora en llegar al pueblo propiamente dicho. Aunque había visitado el pueblo en varias ocasiones, el destino cruelmente le había impedido encontrarse con Delia. Eso fue hasta este encuentro fortuito. En cuanto la vio, el profesor Oak quedó atónito. Reveló su identidad y compartió sus sospechas. Al enterarse de que Delia había crecido huérfana, inmediatamente solicitó una prueba de ADN. Los resultados no dejaron lugar a dudas. Delia era, efectivamente, su hija biológica. El nombre de Delia se cambió formalmente a Delia Oak. Tras descubrir la verdad sobre su pasado, el profesor Oak se sintió abrumado por la emoción y la furia. Especialmente hacia el clan dragón, la familia Yulon. Incluso contempló declararles la guerra. Pero Delia lo persuadió de lo contrario. En cuanto a los ancianos del clan dragón, cuando supieron que Delia era la hija biológica del profesor Oak, quedaron completamente atónitos. Fue como si un rayo los hubiera alcanzado en un cielo despejado. ¿Qué probabilidades había de que así fuera? De haber conocido su verdadera identidad, jamás habrían obstaculizado la relación entre Lance y Delia. Por desgracia, ya era demasiado tarde para arrepentirse. Pasó el tiempo. Bajo el cuidado devoto de Delia, Ash creció sin parar. 5 años pasaron volando. A los 5 años, Ash empezó a mostrar signos de un talento extraordinario. Cuando se trataba de aprender sobre Pokémon y absorber nueva información, tenía un don natural. En cuanto a Gary, nieto del profesor Oak, y Ash, ambos fueron criados como hermanos. Aunque nacieron casi al mismo tiempo, era difícil establecer una jerarquía clara entre ellos, así que simplemente se llamaban por su nombre. Discutían constantemente, pero su vínculo era profundo. Aún así, Ash era notablemente más maduro que Gary. La diferencia en su crianza empezó a notarse. Ash era centrado y disciplinado en sus estudios, mientras que Gary se pasaba el día dándose un capricho con dulces y despilfarrando dinero como si no hubiera un mañana. El contraste entre ambos era marcado. Afortunadamente, Gary tenía conciencia de sí mismo. Al darse cuenta de que Ash estaba tomando la delantera, comenzó a dedicar más tiempo al estudio, impulsado no solo por la rivalidad, sino también por la admiración. El profesor Oak estaba encantado. Al fin y al cabo, ¿qué abuelo no querría ver a su nieto convertirse en un joven capaz? Ese día, Ash, de 5 años, caminaba solo por el bosque detrás de Pueblo Paleta, un lugar al que no se podía entrar a la ligera. Se sabía que el bosque estaba habitado por Pokémon salvajes, algunos de los cuales eran irascibles o agresivos. Si un niño normal entraba y provocaba al Pokémon equivocado, podría acabar gravemente herido, o algo peor. Según la información que he recopilado en los últimos años, murmuró Ash para sí mismo, este mundo es muy diferente del mundo Pokémon que conocí. Hay una gran diferencia entre la fantasía y la realidad. Él estaba allí, en lo profundo de los bosques de Pueblo Paleta, buscando algo importante, desde que llegó a este mundo. Durante los últimos 5 años, Ash había descubierto que este mundo no era el lugar idílico que se retrataba en el anime. Tanto Pokémon como humanos podían morir en combate. La victoria no la determinaba un árbitro ni un knockout. No, las batallas eran brutales, juzgadas únicamente por la fuerza de las habilidades. Las organizaciones criminales, o incluso los entrenadores comunes, luchaban con intenciones letales. Un descuido y podías morir. Ash se daba cuenta cada vez más de que este mundo era absurdamente grande comparado con la Tierra. Decenas de veces más grande. Las poblaciones de humanos y Pokémon eran incalculables. Afortunadamente, vastos océanos e innumerables islas constituían gran parte de este mundo, y el entorno se mantenía prístino. El aire era puro, el cielo despejado. Era, en cierto modo, un ecosistema perfecto. Ash había venido a este bosque hoy por una razón específica. Probar una habilidad que había descubierto la noche anterior. La visión interna. De repente, descubrió que podía ver dentro de su propio cuerpo, con perfección y detalle. Órganos, vasos sanguíneos, huesos, células, incluso meridianos. Era como tener un escáner médico integrado en los ojos. Pero cuando intentó usar la misma habilidad en otros, no funcionó.
Así que ahora estaba allí, buscando un Pokémon para comprobar si su habilidad podía funcionar más allá de sí mismo. Pueblo Paleta era un lugar tranquilo, y la presencia de Pokémon salvajes era escasa, y mucho menos valiosa. De hecho, la mayoría de los residentes ni siquiera tenían Pokémon. Ni siquiera un Magikarp, el más débil de los débiles. Eso demostraba lo raros que eran los Pokémon aquí. Aunque los Pokémon débiles eran fáciles de atrapar, seguían siendo peligrosos. En este mundo, incluso si un humano fuera alcanzado por algo como Thunderbolt, podría desmayarse solo temporalmente. Pero ataques físicos como placaje o broca de cuerno, eso podría romper huesos fácilmente. Y las Pokéballs eran preciosas. Incluso los más baratos cuestan el equivalente a un día completo de salario. Las familias ordinarias simplemente no podían permitirse criar Pokémon, a menos que uno eligiera seguirlos voluntariamente. Pero eso era raro. Criar un Pokémon, especialmente uno de tipo combate, drenaba dinero como agua a través de un colador. Por suerte para Ash, la familia Oak por parte materna tenía cierta influencia y riqueza. Para él, los gastos eran una preocupación menor. Pero fue una revelación sobria. Este mundo no era una fantasía infantil. Era real. Sabiendo esto, Ash se entregó a aprender todo lo que pudo sobre ello. Claro, podría haberle pedido ayuda al profesor Oak para probar su habilidad, pero le habría llevado más de una hora llegar a su laboratorio. En cambio, Ash decidió arriesgarse en el bosque. Para, Pichu. Justo cuando Ash observaba la maleza, un suave grito resonó entre los árboles, aguzó el oído. Sin dudarlo, corrió hacia el sonido. Un minuto después, vio un tembloroso bulto de pelaje negro y amarillo. Un Pokémon diminuto con mejillas rosadas. Un Pokémon ratón eléctrico. Era un Pichu, y había caído en la trampa de un cazador. Su corta cola negra estaba firmemente sujeta en una cruel trampa de metal, sangrando profusamente. Ash abrió mucho los ojos. Apretó los puños. Maldita sea, siguen poniendo trampas para Pokémon salvajes por aquí. Parece que el abuelo tendrá que reforzar las defensas de Paleta. El Pichu lo miró, sus pequeños ojos llenos de dolor y miedo, pidiendo ayuda en silencio. Aguanta, dijo Ash con dulzura. Te sacaré de aquí. Algo en su voz serena pareció consolar al pequeño Pichu. Gimió, pero dejó de forcejear. Su cuerpo temblaba con menos violencia. Con gran esfuerzo, Ash forzó la trampa. Solo tenía 5 años, y le costó todas sus fuerzas soltar la abrazadera. El sudor le goteaba de la frente y sentía los brazos como gelatina, pero no se detuvo a descansar. La sangre seguía manando de la cola de Pichu, y Ash sabía que no sobreviviría mucho sin tratamiento inmediato. Al ser un Pokémon pequeño, no tenía mucha sangre que perder. Sin perder un segundo, Ash cargó al Pichu en brazos y corrió de vuelta a casa. Estaba empapado en sudor en cuestión de minutos, pero no bajó el ritmo. En sus brazos, el herido Pichu gimió y enterró su cara contra el pecho de Ash, las lágrimas brotaban de sus ojos como si supiera que ahora estaba a salvo. Mamá. Rápido, trae la caja de medicinas. 10 minutos después, Ash irrumpió por la puerta principal, llamando a la hermosa mujer que barría el piso. Encontré a Pichu herido, exclamación de cierre Ash. ¿Por qué volviste al bosque? ¿Y si hubiera pasado algo peligroso? Es demasiado temerario. Delia regañó al ver a su hijo entrar corriendo, con la ropa embarrada y arañada, llevando a un Pichu herido en brazos. A pesar de su regaño, rápidamente dejó la escoba a un lado y sacó la caja de medicinas con prisa. Ash aceptó el cachorro y empezó a atender la herida de Pichu de inmediato. Vertió alcohol sobre la herida, desinfectando la carne desgarrada de su cola. Pichu. El pequeño Pokémon soltó un grito agudo de dolor, estremeciéndose en sus brazos. Ash y Delia fruncieron el ceño preocupados, pero Ash no dudó. Cogió la pomada para heridas, aplicándola suavemente en la zona sangrante antes de envolver la cola con una venda limpia y terapéutica. Sus movimientos eran precisos y ensayados. Al ver a su hijo trabajar, el tono de reproche de Delia se desvaneció, sustituido por una sonrisa suave y orgullosa. Para Delia, Ash era su mundo entero. Y se enorgullecía de lo rápido que aprendía. Mientras otros niños de su edad aún jugaban en la tierra, Ash ya había estudiado muchísimo sobre Pokémon, entrenamiento, cuidados e incluso primeros auxilios. No solo memorizaba cosas. Las entendía. Se podría decir que Ash ya estaba varios pasos por delante de la mayoría de los entrenadores Pokémon principiantes. Tras curar la herida, el exhausto Pichu se durmió en brazos de Ash. Con cuidado, lo llevó a su habitación y lo colocó con cuidado en su cama, cubriéndolo con una pequeña manta. Se despide Tormenta hasta el próximo capítulo.